en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18. Y voy a leer ahí el versículo 5. Dice la palabra de Dios así, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, el versículo 5. Dice la palabra: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Me encanta, hermanos, esa expresión que dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación del evangelio. Ahora pongan su mirada en el versículo 8. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y otra vez miramos el versículo 9, donde el Señor dice a Pablo: no temas, sino habla y no calles. Hace muchos años prediqué algún mensaje con ese título, Predica y no calles, y hoy estaba trabajando ahí en una idea nueva, haciendo un mensaje nuevo para compartir aquí con ustedes, con ese título, Predica y no calles. Este pasaje me produce ciertos celos, porque aquí dice que Pablo predicaba, se entregó enteramente a la predicación. La gente dice que creyó en el Señor, muchos eran bautizados, y esas clases de cosas no estamos viendo en nuestra iglesia. Predicación, salvación y gente bautizándose, siguiendo al Señor. Nuestro tema entonces es predica y no calles. El clarín, hermanos, la trompeta, la corneta, son instrumentos que siempre están ligados a la batalla. El sonido del clarín o de la trompeta siempre están infundiendo de valor a los guerreros para que entren en el combate. El sonido transmite una orden que alimenta las emociones y que aumenta el coraje para que la gente entre a la batalla. Y esta noche nosotros somos desafiados a una gran batalla. Seremos llamados a una gran batalla, a la de poder predicar el evangelio de Jesucristo. Necesitamos sentir ese clarín, esa trompeta de Dios animándonos y llamándonos y volviéndonos a convocar a la batalla de predicar el evangelio de salvación eterna de Cristo. Cuando el Señor salió al encuentro de Pablo en el camino a Damasco, el Señor le dijo a Ananías, que era el que tenía que obrar para que Pablo recuperara la vista, le dijo en Hechos 9, verso 15, le dijo: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles. Y a veces nosotros no entendemos o no logramos darnos cuenta que Dios nos salvó para que demos testimonio de la obra de Jesucristo a otros. En otras palabras, Dios también nos salvó, igual que Pablo, para que nosotros seamos un instrumento para llevar el nombre del Señor, el mensaje del Señor, la salvación que hay en Cristo. Y entonces la Biblia nos anima a todos nosotros, hermanos, con estas palabras: predica y no calles. Muchas veces el temor es el freno, muchas veces el temor es lo que nos enmudece, lo que nos impide comunicar la salvación eterna con otras personas. Pero la voz del Señor, esa voz de aliento, le dijo a Pablo y a nosotros: porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y todavía nosotros tenemos mucho pueblo para alcanzar. En cada lugar donde Dios nos ha colocado hay mucha gente para alcanzar. Unos capítulos antes
16 nos recuerda del verso 8 al 10 que Pablo tuvo una visión de noche. Dice que él vio a un varón que decía, pásanos a ayudar. Y ese es el grito desesperado del mundo de hoy. Y nosotros no lo estamos escuchando. Dios está llamando para que nos acerquemos a predicarle la palabra de Dios. Hace unos días fui a uno de esos negocios que venden diferentes especias. Yo fui buscando molido y orégano, y creo que compré miel también en ese lugar. Y la dueña del lugar, hasta que entró otra gente, dijo, siempre me gusta que usted viene y me habla de la palabra de Dios. Y esa expresión me hace saber que es mucha la gente que necesita Dios. Y Dios nos anima desde el cielo, Dios nos alienta y nos dice, no temas, predica, no calles. Es cuestión de tomar una decisión, hermanos, que recordar nosotros para animarnos de dónde nos... Yo recuerdo una figura del Antiguo Testamento. No vamos a ir allí, solo voy a recordarlo en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1 a 4, dice que había un sacerdote que se llamaba Josué. Y dice que el diablo le acusaba y le atacaba por las clases de vestimenta que él tenía. Y dice ahí el texto que Josué era como un tizón sacado del fuego. Y esa figura, hermano, me recuerda mi pasado y quizás el pasado de todos nosotros. Un tizón sacado del fuego se refiere a medio quemar, a una madera que está cerca. Y en nuestras vidas, cuando nos conocimos a Cristo, nuestras vidas estaban cocinando en el pecado, quemando en el pecado. Y ya antes de que nos volviéramos ceniza, Cristo nos rescató. De algún modo nosotros también somos como ese tizón sacado del fuego. Si Dios nos sacó y nos salvó de una situación crítica, ¿por qué no despertamos a la realidad y entendemos que hoy estamos rodeados de mucha gente en situación crítica? Familias que se derrumban, matrimonios que se derrumban, a gente que está postrada ante el alcohol, ante las drogas, gente que está seriamente enferma por causa del tabaco y todos los problemas que nosotros vemos en el mundo que nos toca vivir. La solución es que nosotros escuchemos la voz de Dios que nos dice, no temas, habla, no calles. Tenemos que hablar, hermanos, de la palabra de Dios. De algún modo tenemos que recuperar la memoria de que la orden no ha cambiado y que el Señor nos dice, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En cada lugar que estamos tendríamos que formar como un pequeño ejército de hombres y mujeres que tengan convicción bien, que tengan con la misión de predicar que Dios nos encomendó, hombres y mujeres, hermanos, que lleven adelante la causa de Cristo. Es muy triste ver que las respuestas de las congregaciones es con frialdad. El hielo es el material que abunda en las iglesias de hoy. Mucho enfriamiento, mucho congelamiento, pero todavía algunos pueden escuchar la voz de Dios que dice, no temas, predica, no calles. Amén. Entonces yo estaba pensando, hermanos, para compartir una figura con ustedes hoy en el reino animal. En el reino animal hay una clase de animales que le llaman los alfa. Se usa mucho la expresión en ese mundo de los machos alfa. Y también se usa mucho sobre la palabra beta, alfa y beta. Alfa es la primera letra del abecedario griego. Beta es la segunda letra del abecedario griego. Cuando se habla de los alfas, hermano, se habla de alguien que está guiando a una manada, alguien que tiene que empezar a ponerse al frente, adelante y guiar a la gente a predicar el evangelio de Cristo. Un macho alfa hace eso, se pone al frente de la manada, es el que marca el paso, es el que abre los caminos, hermano, y después los otros le siguen, los betas le siguen, pero él es el que se le y abre paso y va adelante el paso, el camino.
¿Sabe qué, hermanos? Nosotros necesitamos empezar a ver ciertas proezas. Esta semana yo publiqué un mensaje en la página de la iglesia donde hablaba de las proezas. La palabra proezas aparece en 8 y versículo 3. Aparece también en el Salmo versículo 12. Dice, Salmo, dice, Dios haremos proeza, hollará. Es decir, que Dios va a tener victoria sobre nuestros enemigos. Pero esa palabra proeza, hermano, habla de una hazaña. Usamos más la palabra hazaña. La palabra proeza no la usamos, pero significa eso, una hazaña, un logro importante, un logro impactante, un logro fuera de lo común. Y hay, hermanos, un logro grande que podemos conseguir, y es el de ganar almas para Cristo, porque quizás muchos de los que están aquí en esta noche, cuando miran su historial de servicio, van a descubrir que no han ganado muchas almas para Cristo. No han traído muchos invitados a las reuniones para que escuchen la palabra de Dios. No han dado testimonio de su fe en otros lugares. Pero Dios viene esta noche y dice, en Él podemos hacer proeza, podemos hacer en su poder algo que nunca hemos hecho antes. La voz del cielo, hermano, en esta noche es, no temas, predica, no calles. No temas, predica, no calles. Allí, hermanos, un líder alfa es una persona que está altamente motivado. Ahí el que está al frente de la manada, al frente del rebaño, todos los hijos de Dios deberíamos tener esa actitud. Cada día deberíamos altamente motivados nosotros. Cada día debemos estar entusiasmados por conseguir nuevos logros, por alcanzar nuevas metas en nuestra vida. Quedarnos estancados, no quedarnos paralizados. Nuestra misión, hermanos, es avanzar en la vida cristiana, es crecer en la vida cristiana. Un alfa, hermano, alguien que inspira a otros, y ese peso debemos sentir en nuestra espalda, que estamos para motivar a otros, no estamos para poner el palo en la rueda, no estamos para hacer tropiezo a otros hermanos. Nuestro testimonio tiene que animar a otros, tiene que motivar a otros, y tenemos que sentirnos acompañados en esta ruta de servir al Señor. Amén. Y hermanos, tenemos que animarnos. El alfa siempre es alguien que motiva. El alfa es alguien que vive por fe. Él no tiene barreras. La fe le ayuda a superar todos los obstáculos que le pone el enemigo en el camino. Esa debe ser la actitud, hermano. Siempre estar avanzando. Vamos a pensar un poquito en los betas. Beta, la segunda letra del abecedario griego. No vamos a leer, solo vamos a recordar. Después ustedes pueden leer detenidamente Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 a 8. Dios habla allí de cómo motivar a la gente para la batalla. Ya hemos citado este pasaje alguna vez. Y Dios dice, si hay alguno que tiene mujer, dice, vuélvase de la batalla. No sea cosa que muera y su mujer termine con otro hombre. Dice, si alguien plantó una vid y está pensando en eso, entonces vuélvase de la batalla, no sea cosa que otro aproveche de ese fruto. Y así viene hablando el texto, hasta que Dios dice que los pusilánimes y medrosos se vuelvan atrás. Una persona pusilánime, ese término medio extraño para nosotros, es alguien de poco ánimo, es alguien de poco aliento. Un pusilánime es una persona que tiene poca energía, poca voluntad para hacer las cosas. Y nuestras iglesias se han llenado de gente pusilánime. Y lo grave es que muchos están en los púlpitos. Y entonces, si el que está al frente está desanimado, ¿qué esperamos de la congregación? Hermano, esos son los hombres betas, aquella gente que siempre están desanimados, son gente que no saben transpirar en la obra de Dios, siempre tienen una conducta irresponsable. Los hombres betas en la obra de Dios son gente que se siente inseguro, siempre están acompañados de la pereza, debería decir yo de la vagancia, pero decorosamente un beta es un hombre, es una persona que siempre está ligado a la pereza, y así no podemos servir al Señor. Hermanos, tenemos que tener una actitud de ponernos de pie, de escuchar esa voz del cielo que nos está alentando y nos dice, no temas, dice el Señor, predica, no calles. Esa es nuestra misión, hermano. ¿Sabe qué? Cuando pensamos en un hombre de esos betas, decía Santiago capítulo 1 versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Esa es la radiografía del hombre beta, una persona de doble ánimo. Su ánimo le dura poco, su entusiasmo son de algunos minutos, su fervor es algo pasajero y pronto se derrumba, pronto se deprime. Es una persona de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. No es alguien que le podemos confiar un lugar de importancia en la obra de Dios, porque lo vemos sonriente y al ratito lo vemos triste y deprimido. Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es la radiografía del hombre beta. Esa clase de cristianos, hermanos, tienen su vida como si estuvieran adentro de una burbuja. Una burbuja que le ofrece confort, que le ofrece comodidad. Nunca quieren salir de su burbuja. Ellos, hermanos, nunca quieren esforzarse, viven estancados. Ellos, hermanos, son gente que a veces se venden baratos. Ahora quiero decirle qué significa eso. Un cristiano que se vende barato. Un cristiano que se vende barato es aquel que en vez de ir a la iglesia se va a un asado con los mundanos. Ese es el precio de él. Un asado puede más que la fidelidad a Dios. Un cristiano que se vende barato es alguien que se quedó a ver el partido de fútbol en la televisión y no fue a la casa del Señor. Un cristiano que se vende barato es alguien que le visitaron sus amigos y no tuvo el valor de decirle, estoy saliendo para la iglesia, vengan conmigo. Y entonces no van a la iglesia y se quedan con sus amigos en la casa. Son gente, hermano, que venden su fidelidad a bajo precio. Y esa gente, hermano, muchas veces de la obra, esos cristianos que se venden barato y no iglesia porque tenemos un bautismo allá de unos parientes mundanos y después tenemos que quedarnos para el baile, tenemos que quedarnos para el asado con ellos. Venden sus valores, venden sus convicciones, negocian la doctrina. Son cristianos que se venden barato, están por todos lados, inundan las iglesias, hermano. Y cuando usted los mira, no tienen historia. Nunca han dado testimonio, nunca han ganado almas, nunca trajeron gente nueva a la iglesia. Por eso no logran echar raíces en un lugar para servir al Señor. Y cuando usted ve la historia de ellos, las páginas de su historia están en blanco, muchas, no tienen frutos. Ellos a veces, hermano, son esa clase de cristianos que son sospechosos, que usted ve su estilo de vida y dice, pero ¿este es salvo o no es salvo? Dice, ¿este es de nuestra familia de Dios o es un infiltrado del diablo? ¿Cuántos hemos de algunos hermanos? Esos son esos que muchas veces se comportan dentro de la casa de Dios, hijos de Dios, edifican, no suman, ellos aprenden a restar. Tú ten ánimo, levántate, predica, no es. Amén. Y qué bueno que dejemos de oír, Señor, que nos manda, hermano, a predicar y no callar. La mayoría de iglesias está llena de gente que está dominada por el desánimo. Esa clase de personas comiendo luz en la iglesia, enferman a la iglesia y después con mayoría están matando la iglesia. Tristemente escuchamos de muchos lugares de iglesias que se cierran, de edificios que se venden, lugares donde en el pasado obró y derramó bendición y salvación, hoy son casas que tienen un cartel de venta. Es muy triste, porque los hombres betos, aquellos que estaban llenos de desaliento, aquellos que no querían oír la voz del Señor que decía, ten ánimo, no calles. Así que mis hermanos, esa clase de gente son depredadores del entusiasmo, se devoran todo, son como una bestia depredadora y se roban el entusiasmo, devoran el entusiasmo de otros hermanos. La iglesia se vuelve anémica, la iglesia pierde su energía y finalmente se mueren. Los que son, esos son los que siempre están, aquellas que Dios tú dices, esto le agradará a mi alma. Son como el hijo pródigo, andan de chiquero en chiquero, no logran tener una vida plena de santidad, no logran tener una vida de... Ellos son hombres betas.
Pero el hombre alfa, ese siempre va adelante, ese sabe marcar el paso, ese sabe tomar la cruz y seguir al Señor. El hombre alfa sabe poner la mano en el arado y sabe ir hacia adelante. El hombre alfa sabe cómo salir a pescar con el Señor, cómo a dar testimonio de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, no tenemos que dejar que nuestro ánimo decaiga, tenemos que tener el oído atento porque Dios nos está hablando, suena esa trompeta, ese clarín, esa corneta que nos convoca a la batalla. Amén, es una batalla de frente con el diablo para ganar las almas que él las tiene apresadas en sus garras. Es el mensaje del evangelio que Dios nos confió, lo que puede liberar a esa gente de las garras del diablo y por supuesto de las futuras llamas del infierno. Por eso en esta noche yo quería compartir este tema con ustedes. Dios dice, ten ánimo, predica y no calle. En el caso nuestro, el desafío es para este fin de semana. Nos espera una conferencia sobre la familia. Estamos necesitando mucho oír acerca de este tema. Este fin de semana, hermanos, tenemos que animarnos y tenemos que predicar. No tenemos que callar. Tenemos que buscar nuevas almas, traer invitados. Todavía Amén. La orden no ha cambiado. El Señor dice, ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Nos quedamos con ese desafío, hermano, y con la Amén. Voz del Señor, ten ánimo, predica, que Dios bendiga su palabra y sus vidas en esta noche.